bienvenida a toda nuestra teleaudiencia que se vincula con salud mental positiva. Yo soy Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano me acompaña el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Bueno, también bienvenidos a todos los televidentes que se conectan hoy a Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Hoy vamos a hablar de un tema también súper actual. Hace unas semanas una madre, una amiga, me estaba contando que había regañado a su hijo porque había descubierto que había hecho una gran parte de una tarea del colegio usando ChatGPT, que es una inteligencia artificial, y eso nos llevó a reflexionar, bueno, ¿cómo podemos nosotros mediar eso? Al fin y al cabo, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo poder aproximar a nuestros hijos a esas nuevas tecnologías, sobre todo promoviendo el uso ético de estas nuevas herramientas, sin satanizarlas, por supuesto, porque al final es un desarrollo que probablemente se está utilizando en muchas otras áreas, y cómo apoyarlos para que tengan esa aproximación ética y confiable que les permita mejorar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, al contrario de simplemente empeorarlo o simplemente anularlo. Por eso hoy tenemos un invitado, creo yo, la persona más experta que conozco en estos temas, y bueno, te voy a dejar para que la presentes tú, Aleja. Así es, Carlos. Para el tema de hoy nos acompaña un experto, tal cual como tú lo dijiste. Yo creo que coincido contigo, que es una de las personas que más sabe acerca de este tema. Y bueno, él es Ulises Domínguez Merlano, es psicólogo, magíster en psicología, jefe académico del Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte, tiene 35 años como docente del programa de psicología de la UniNorte y experto en el tema que vamos a abordar hoy. Bienvenido, Ulises. Bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Feliz de estar aquí y poder compartir ideas sobre cómo los papás nos podemos involucrar en el tema del uso de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros hijos. Así es, como mencionaban ustedes, ya la inteligencia artificial hace parte del día a día en la casa de cada uno de los que estamos aquí presentes y a ustedes allá en casita. Pero bueno, aquí es importante entonces mencionar lo que hablábamos cuando se presentan estos dilemas éticos que a veces no se utiliza de manera correcta. Nosotros como padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, Ulises, a conocer cómo es la forma correcta de interactuar con estas inteligencias artificiales? Bueno, indudablemente el primer paso es que como papás nos informemos, nos familiaricemos con las diferentes inteligencias artificiales generativas que existen actualmente. Hay alrededor de 7 a las que podemos acceder y que indudablemente nuestros hijos ya están familiarizados con ellas. Los jóvenes para ellos es algo común y cotidiano. Entonces la primera recomendación es que como papás nos aproximemos a esas inteligencias artificiales, podamos crear nuestra cuenta en las versiones de acceso libre y podamos empezar a interactuar con ellas para que en la medida en que podamos identificar cómo responden, cuáles son sus características principales, pues tengamos argumentos y elementos para poder orientar a nuestros hijos. Y también algo importante y que hoy día creo que es fundamental que los papás se aproximen es qué nos dicen, por ejemplo, las normas APA con respecto a cómo nuestros hijos o cómo los estudiantes deben citar este tipo de recursos que obtienen de las inteligencias artificiales. Entonces, en la medida en que los papás tengan esa primera aproximación, pues van a tener primero como menos ansiedad con respecto a eso, desmitificar algunas cosas y tener idea de cómo hablarle a sus hijos en cuanto al uso, bien sea para evitar el plagio o bien sea para apoyarlos con estas inteligencias artificiales en su mejora de la experiencia de aprendizaje. Ok, es importante lo que dices, primero es conocimiento, ¿no? El desconocimiento causa incertidumbre y la incertidumbre probablemente genera esta respuesta ansiosa que has mencionado. Pero también me gustaría saber y que nos puedas ayudar, bueno, cuáles son de esas 7 principales, tal vez algunas, para que nuestros padres también tomen notas y digan, bueno, voy a ponerme esa, probablemente además de ChatGPT, que es la que la mayoría de gente conoce. ¿Qué otras existen? Así es. Digamos que ChatGPT fue la primera en surgir y que boca a boca se fue popularizando. Sin embargo, como decía, hay unas 7, pueden usar Copilot, por ejemplo, pueden usar Cloud, Gemini, que es de Google. Hay 2 versiones asiáticas, DeepSeek y Qwen, que son muy buenas, son de acceso libre y tienen, digamos,
todos los recursos que tiene en ChatGPT pago, por ejemplo. Entonces la idea es que el papá pueda abrir una cuenta, si quieren cada una, explorar con una misma instrucción cómo cada una responde, la calidad de la respuesta, y en función de esto empezar a familiarizarse. Y hay un detalle interesante, y es, si tú la tienes en tu celular y acudes a ella cuando tengas una duda sobre algo, vas a empezar a familiarizarte, vas a ver cómo es la forma de preguntarle, que eso es un elemento clave, y ahí es donde está la diferencia en la calidad de la respuesta que te da cualquiera de estas inteligencias artificiales. Okay. Una pregunta que tal vez puede ser muy de preocupación de los padres es, ¿existe alguna forma, por ejemplo, de trabajar, además de conocerla, de ejercer algún control parental sobre el tipo de preguntas o poder ver el historial de algunas de estas inteligencias artificiales? No, en particular las inteligencias artificiales, bueno, cuando el estudiante tiene una cuenta, va guardando el histórico de cada una de las conversaciones. Si entonces el papá pudiera acceder y analizar la calidad de las preguntas que hace el estudiante, o si está literalmente copiando y pegando una tarea y de ahí obteniendo una respuesta. Entonces no funciona como el Internet habitual que nosotros conocemos, que va a dejar un registro histórico en el navegador, sino que es internamente en cada cuenta va quedando un histórico de las conversaciones. No se puede acceder desde ningún otro lugar que no sea la cuenta con la que tú interactuaste. Entonces es parte de esos detalles que deben conocer los papás para poder realmente dar una adecuada orientación a los hijos. Indudablemente, pues la prohibición que uno ve habitualmente es, incluso lo hacen los profesores en las universidades, cero inteligencia artificial, no la toquen, no la necesitamos acá, y pudiera ser, de acuerdo a la naturaleza de la temática y de las características de la tarea. Sin embargo, hoy día los jóvenes, incluso los niños en primaria, ya la tienen instalada en su celular. Incluso hay una que se llama Lucía, que se puede instalar en WhatsApp y puedes conversar con ella como si fuera una persona y te va a dar la respuesta porque es una interfaz de ChatGPT que puedes usar sin ningún problema. Mira, no la conocía, no conocía a Lucía. Ok, muy bien. Bueno, ¿y cómo abordamos entonces este tema? Está claro que, digamos, acceso van a tener. Sí. Por eso tal vez, y creo que una de las cosas que he escuchado en algunas de las charlas que nos has brindado en algunos momentos en la Universidad del Norte, es que al fin y al cabo, como toda herramienta tecnológica, va a ser accesible de alguna forma. O sea, que un enfoque equivocado es prohibirla, es más bien moderarla o regularla de alguna manera, no promover su uso responsable. Porque el enfoque de prohibir va a ser poco realista, en realidad. Yo creo que es muy difícil. Fíjate, ahora yo no sabía esta de WhatsApp, por ejemplo, y tienen un WhatsApp. Entonces es muy difícil para ti poder controlar como profesor, como tutor, como padre, en realidad como cualquier figura de autoridad, poder garantizar que no va a tener acceso a eso. Pero sí, cómo podemos promoverla. Y en ese sentido, es importante abordar ese tema de la integridad académica para que la usen como una herramienta de apoyo, pero no para que reemplace su aprendizaje o que cometan fraude o plagio de alguna forma. Cuéntanos cómo podríamos, como padres de familia, fomentar eso, ¿no? Porque realmente creo que el enfoque no puede ser prohibir. Así es. No prohibir, sino familiarizarse con la IA, y eso comienza por tener claridad de cómo interactuamos con ella. Digamos que el boom de la inteligencia artificial es que comprende, entre comillas, el lenguaje natural. Es decir, yo debo aprender a comunicarme con ella a través de una palabra que se ha difundido mucho y es los prompts, que en el fondo son instrucciones. Es decir, cómo le voy a dar las instrucciones a esa inteligencia artificial para obtener una respuesta. La calidad de esa instrucción va a ser la que me va a determinar también la calidad y la precisión de la respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como papá es familiarizarnos cómo le preguntamos. No son ya las preguntas coloquiales que uno pudiera hacerle a un navegador, porque si tú incluso le dices, quiero saber sobre un gato, él te va a decir, ¿qué gato? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te lo presente? O sea, la misma IA me va a retroalimentar a mí porque no le estoy dando una instrucción adecuada. Entonces, el primer paso es que como papá entendamos que debemos darle un rol en ese momento a la IA. Por ejemplo, actúa como un profesor de matemática de 5º grado y explícale a mi hijo que tiene tal edad, tal concepto. Hazlo en un lenguaje sencillo y ameno, bríndale ejemplos para que él pueda comprender. Cuando le hacemos este tipo de peticiones, inmediatamente la IA va a ir a ese cuerpo de conocimientos que le estoy solicitando y va a asumir un tono
en que va a ser comprensible para nuestro hijo. Igual si yo le digo, hazlo en un tono formal porque soy un estudiante de la maestría, va a adaptar la respuesta a ese nivel de complejidad. Entonces, esos primeros detalles importantes. Yo le puedo decir, actúa como experto en matemática, en física, en química, o le voy a decir, elabórame una tabla o hazme un resumen de 500 palabras. Es decir, voy a darle las instrucciones precisas y entre más detalladas sean, mejor va a ser la calidad de la respuesta que me va a dar esta inteligencia artificial. Entonces, en la medida en que nuestros hijos aprendan a hacer eso, indudablemente van a aprovechar de buena manera la inteligencia artificial. Yo siempre tengo un ejemplo, quiero contarlo acá. Un profesor le había colocado al estudiante, ¿para qué sirve la filosofía? Y el estudiante va directamente a ChatGPT y escribe de esa manera la pregunta y ChatGPT empieza a escribir y a dar información. Entonces, cuando cambiamos la instrucción y es, actúa como un profesor con mucha experiencia en filosofía y explícame esta pregunta. Soy un estudiante de 8º grado, tengo 15 años y quiero que lo digas en un tono claro, preciso y que me des ejemplos para poder comprender. Cuando das esta instrucción, automáticamente la IA comprende quién es el que está solicitando la respuesta y ajusta todo su discurso a lo que tú le estás pidiendo. Y automáticamente el joven o la joven empieza a comprender porque lo está haciendo en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más pausado y está dando ejemplos dentro del contexto de la estudiante porque incluso le ha dicho el grado en el que se encuentra. Entonces, este tipo de detalles son importantes para poder tener unas buenas respuestas y que se ajusten a la exigencia de pronto de aprendizaje que tiene el estudiante en ese momento. O sea que es muy importante entonces, ya, primer paso ya dijimos conocer. Entonces, como ya conocemos, vemos todas las potencialidades que existen, probablemente no todas adecuadas o deseables, pero si tú aprendes también, luego el segundo paso es las instrucciones. Aprendes tú como padre, también aprendes y se las transmites, ayudas a que tus hijos también aprendan el tipo de instrucciones. Y algo me parece muy interesante y es esto de tomar el rol, ¿no? Creo que incluso para padres, si tú quieres aprender otro idioma, por ejemplo, también tú podrías decir, mira, yo soy neófito en tal idioma y quiero empezar a aprender, actúa como si fueras un profesor de alemán desde A1. ¿Sí? Que sería como el ejercicio que podríamos hacer. Y se trata entonces de fomentar más, además de la precisión de la respuesta, darle información suficiente para que haga como venga un resultado que sea más adecuado y que mi hijo también pueda entenderlo así. Así es. Y ahí hay que aprovechar también que dentro de esas instrucciones uno le puede ya en el momento actual decir a cualquiera de estas IA, dame una forma en la que puedo citar el apoyo que tú me has brindado para desarrollar esta tarea o para comprender este tema. Automáticamente las IA ya se conectan con cualquiera de las normas, por ejemplo, normas APA, IEEE, Chicago, cualquiera de estas, y te van a dar, por ejemplo, nota de autor o te van a dar una manera en la que tú puedes citar lo que has generado, y esto sirve para modelarle a nuestros hijos que hay que respetar los derechos de autor, la producción de otro, porque aquí no se trata de plagio, sino casi como de suplantación de identidad, porque la IA no está plagiando de ningún lado, porque se llama inteligencia artificial generativa, es porque es capaz de generar un texto, una imagen, un video, un sonido de manera original a partir de todo el análisis que ha hecho de la información que le hemos pedido que analice, y en ese sentido, pues nunca vamos a volver a encontrar algo redactado exactamente de la misma manera, porque puedo hacerle la misma pregunta o la misma petición cientos de veces y siempre va a ser una organización y una redacción diferente, aunque en el fondo esté diciendo lo mismo. Entonces, podemos tener a 10 estudiantes haciendo la misma pregunta y a cada uno le va a dar una respuesta donde está en esencia los mismos elementos, pero organizados de manera diferente. Entonces, aquí lo importante es todo el tema de la integridad académica, que el estudiante sea capaz de reconocer y de paso el docente también sea capaz de valorar que el estudiante está diciendo, mira, me apoyé en la IA para poder entender esto o para poder producir esto. O, por ejemplo, y es una recomendación que hacemos también a los padres y a los profesores, el estudiante puede darle un documento que ha desarrollado a la IA y decirle, revísalo, actúa como un profesor de, por ejemplo, biología, revisa mi trabajo y dame una retroalimentación sin alterar el contenido de mi trabajo. En este sentido, la IA lo que va a hacer es analizarlo y va a decir, mira, aquí hay errores ortográficos, gramaticales, pienso que conceptualmente pudieras ampliar aquí, sería bueno que agregaras un ejemplo. Y ya el estudiante lo que va a hacer con eso es tomar esa información
y complementar su trabajo. Nuevamente puede entregárselo a la IA para que lo vuelva a revisar, y de esta manera lo que estamos logrando es que el estudiante pueda poner en ejercicio sus habilidades cognitivas en la producción de un trabajo en la que la IA ha sido como ese asesor experto que le ayuda a mejorar la calidad del trabajo. Entonces, esa es otra manera en que lo podemos ver. O incluso algo que estamos recomendando tanto en los colegios como en las universidades es cómo la IA puede usarse para preparar al estudiante, por ejemplo, para una evaluación. Entonces, si el profesor acostumbra a hacer evaluaciones de opción múltiple, yo puedo decirle a la IA que actúe como un profesor experto en determinado tema y que me haga preguntas de opción múltiple, por ejemplo, con cierto nivel de dificultad cognitiva, de recordar, comprender, aplicar o analizar, y que me espere a que yo responda y luego me dé una retroalimentación y me explique aquellas cosas que no he logrado entender. De esta manera el estudiante puede prepararse para una evaluación, o le puede decir, hazme una pregunta de desarrollo en tal tema, espera mi respuesta, la analizas y me brinda retroalimentación. Este ejercicio lo que va a hacer es que el estudiante realmente se prepare para el examen y ya no va a pasar lo que pasaba en nuestra época de llevar ahí el machete y llevar ahí el detalle, que ya no nos va a funcionar, sino que el estudiante se prepara. Incluso puede pedirle a la IA que lo prepare para hacer una sustentación. Y aquí lo que están recomendando en la literatura es que los profes ya no manden el trabajo para la casa, sino que el estudiante pueda hacer actividades en el aula o que pueda sustentar o defender un trabajo a partir de lo que le quedó de todo el ejercicio, no importa si se apoyó en una IA. Ok, tenemos ya, mejor dicho, un montón de herramientas, ¿no? Primero, Claro que sí. ser profesor, enseñar poco a poco. Me pareció interesante también crear el documento, cualquier texto, poderlo a revisar, sugerir mejoras. Y también de los exámenes. Antes, sí, recuerdo que antes, ¿quiénes eran los que creaban los ejercicios para las multiplicaciones y tal? Pues eran los papás y las mamás, ¿no? Entonces ahí tenía uno que crear el ejercicio. No, ahora ya podría utilizarse la herramienta de inteligencia artificial también, además muy adecuado. Una de las cosas interesantes también, creo que te lo escuché a ti también, o lo he visto en muchas partes, es también darle la información de la cual quieres que te pregunte. Entonces también es interesante, está el libro, está cómo puedo yo darle la información para que de eso que ya está comprobado, es el contenido que quiero, que considero el idóneo, además va a ir aprendiendo, ¿no? Que ese es el tipo de contenido. Con los estudiantes, incluso en la universidad, y hemos también trabajado con profes en los colegios, si el profesor le envía un documento que el estudiante debe revisar y una vez lo ha leído todavía tiene como dificultades, se lo puede subir a la IA y empezar, hazme preguntas, evalúa la calidad de mis respuestas, quiero comprender mucho mejor tal párrafo en tal página, y la IA va a ir, lo va a revisar y te va a poner ejemplos, analogías, metáforas para ayudarte a comprender. Y la misma IA puede supervisar tu grado de comprensión porque te puede hacer preguntas y en la medida en que evalúa la calidad de tus respuestas, pues va a darse cuenta que realmente has logrado avanzar. Digamos que gradualmente se van produciendo más avances. Hoy día ya tenemos para Latinoamérica acceso a un desarrollo de inteligencia artificial que se llama Canmigo, es de una empresa que se llama Khan Academy, que lleva muchísimos años en trayectoria en todo lo que es en la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias naturales. Bueno, ellos desarrollaron ahora una inteligencia artificial que un papá puede entrar y hacer una cuenta y ahí va a encontrar, por ejemplo, todo el material apoyado con inteligencia artificial para comprender matemática y ciencia desde los primeros grados de primaria hasta bachillerato. Entonces ya es otro recurso en el que los papás se pueden apoyar. Incluso el Canmigo, o sea, mi amigo de Khan Academy, es una inteligencia artificial que usa diálogo socrático. Entonces el estudiante puede hacerle preguntas sobre cosas que no entienda de matemática o de ciencias naturales y esta ya le va a ir explicando gradualmente y va ajustando el grado de complejidad de las respuestas en función de cómo el estudiante interactúa con ella. Entonces, es buscar ese tipo de recursos siempre pensando en cómo puede mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros hijos. Así es. Tú, todo esto que nos has comentado, claramente nosotros también lo hemos visto con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, los tres somos profesores universitarios, pero también hemos notado otra situación y es que hay personas que ya todo lo hacen a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí me pongo en la posición de mamá, ¿bien? Y me pregunto entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para identificar esas señales en nuestros hijos de que están generando dependencia a esa inteligencia artificial?
Sí, ese tema es muy importante porque creo que sucede como cuando aparecieron las calculadoras y a uno le pedían hacer una operación matemática, uno iba derecho a la calculadora o iba ahora al celular, te hacen una operación 3 más 5 por 2 menos 1 y uno va al celular, cuando realmente esas habilidades mentales primarias deberían ponerse en ejercicio porque son las que llevamos con nosotros cuando interactuamos con el mundo, con el entorno. En este caso es poder regular, poder monitorear, y ahí es una responsabilidad muy grande de los papás y también de los profesores, porque el estudiante con un celular en el aula, el profesor hace una pregunta y él va y le pregunta a ChatGPT, claro, y ni siquiera hizo el ejercicio cognitivo. Y vemos que es una preocupación recurrente que aparece en las publicaciones de cómo es importante que nuestros hijos y los estudiantes tomen conciencia de que el primer paso es hacer ese ejercicio mental por cuenta propia de qué tan capaz soy de responder la pregunta, qué sé, qué no sé, cómo puedo entonces apoyarme en otras fuentes confiables y luego sí, en la medida de lo posible, pedir apoyo de una IA para poder complementar lo que estoy haciendo. Es decir, casi que ayudar a que el estudiante desarrolle esas habilidades metacognitivas de monitorear sus propios procesos de pensamiento y luego identificar si una IA es la mejor opción para encontrar respuesta a lo que se le está solicitando. Porque muchas veces acuden de entrada a una IA y las respuestas que le dan no son las más adecuadas, porque primero las instrucciones que le di no fueron tan precisas y la IA no fue a la base de información que yo necesitaba o que el profesor está manejando en el aula, y puedo terminar como estudiante llevando una respuesta que está fuera de contexto. Y el profesor automáticamente se va a dar cuenta y dice, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que estábamos trabajando, con el proyecto, con la temática, con la lectura, con las discusiones en el aula, y es ahí donde el estudiante tiene que empezar a tomar conciencia. Digamos que hay un elemento importante, porque a veces dice, no, vamos a desarrollar una IA que controle la producción hecha por otra IA. Eso cada vez es más difícil porque ya las IA tienen como un monitoreo de lo que producen y es muy difícil detectar cuando algo ha sido generado por una IA. Entonces aquí es cómo logramos que cada estudiante, cada uno de nuestros hijos se vuelva responsable y realmente tenga una mirada mucho más ética con respecto a lo que él hace como estudiante o como persona cuando se le pide el desarrollo de un trabajo, por ejemplo. Entonces, esa parte tiene que ser de los valores del individuo, que si se comienza desde muy temprana edad no vamos a tener preocupaciones, porque más adelante lo que va a decir es, mira, voy a apoyarme en la IA para aprender, pero luego soy yo quien va a defender el proyecto o lo que esté desarrollando en un momento dado. Claro, y hay dos puntos importantes allí, yo creo, Ulises, que mencionas, y es que el primero, al fin y al cabo, en muchos trabajos, tal vez ahora se ha masificado mucho más, pero en muchos momentos había trabajos que probablemente, y lo digo pues por el conocimiento que ha sucedido en muchas partes, en la universidad, incluso en la escuela, y es que si tú dejas un trabajo también puedes decirle a alguien que lo haga, y es una inteligencia no artificial, sino una inteligencia de otra persona que no eres tú, y tal vez no eres tú quien desarrolle, y tenía el mismo problema, ¿no? Que al final si tienes que sustentarlo, pues no lo vas a poder sustentar muy bien si no lo haces tú. O sea que no es algo que haya cambiado significativamente de algo que también se podía hacer antes, solo que ahora se le ve por la razón de que es una persona, es mucho más rápido, una interacción aparentemente más ética, pero es la misma, tiene el mismo problema, ¿no? Y definitivamente creo que sí parte de qué es lo que puedo hacer. Empezando incluso de lo que decías, mientras mejor instrucción le puedo dar, mejor va a ser la respuesta. Y eso implica que yo, pero incluso para dar la instrucción, algo del tema debo conocer, ¿no? Y eso es algo interesante porque es también cómo se le muestra esa realidad, primero que parte desde la ética mía y de lo que yo quiero alcanzar, que es mi formación, ¿verdad? Desde pequeño, para incluso también saber qué preguntarle, ¿no? Porque definitivamente todos nosotros utilizamos este tipo de herramientas, pero la idea es hacerlo con conocimiento y ya con un proceso un poco más evolucionado en términos de desarrollo, ¿no? Así es. Finalmente, Ulises, ¿qué consejos podemos darles a los padres que nos están siguiendo hoy en el programa acerca de cómo acompañar a nuestros hijos en el uso responsable o en este viaje por la inteligencia artificial? Muy bien, creo que uno de los principales consejos es que nosotros como papás empecemos a aproximarnos a la comprensión de qué es una inteligencia artificial generativa, que es la que conocemos en este momento, buscar en sitios web incluso reconocidos qué nos pueden decir a nosotros como papás. Hay un sitio web que se llama Edutopia, donde pueden encontrar información
dirigida a los papás e incluso a los maestros, a los docentes, en las que me puedo documentar, puedo incluso encontrar cursos que me van a guiar cómo hacer un uso adecuado de esas inteligencias artificiales generativas. Entonces, como papá, al tener ese conocimiento, ya puedo tener una mejor aproximación y puedo hacer un mejor acompañamiento a mi hijo en lo que es el uso sano, ético y responsable de esas tecnologías que cada vez son más sofisticadas. Comencé a usarlas en el 2023 y lo que hoy puede hacer una IA es sorprendente con relación a lo que podía hacer hace 3 años. Y gradualmente va a ser mucho más sofisticada, va a estar ya en muchos elementos de la cotidianidad. Entonces, en la medida en que nosotros como papás tengamos ese conocimiento, esa formación, las usemos también, vamos a tener mayores elementos y mayor claridad para orientar a nuestros hijos y que esto realmente sirva para que ellos progresivamente la incorporen para mejorar su experiencia de aprendizaje. Porque hoy día, pues el temor es la IA nos va a reemplazar. No, la IA va a reemplazar a aquellas personas y aquellos profesionales que no la usen para mejorar el trabajo que hacen. Entonces es importante que nos acerquemos a ella porque la web 2.0 fue un boom y fue una preocupación incluso para los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero el mundo de la IA es mucho más poderoso, es mucho más robusto y cada vez la misma IA se actualiza a sí misma, lo cual la hace mucho más poderosa para apoyarnos o para que nosotros la usemos de manera inadecuada. Entonces aquí el tema es formemos a nuestros hijos para que la tengan consigo, pero para aprender a aprender y para seguir avanzando en su proceso de formación. Así es. Tener criterio al fin y al cabo. Así es. Eso es lo más Criterio importante. ético. Así es. De verdad ha sido un programa maravilloso, Ulises, y más que es un tema en tendencia, entonces decidimos traerte a ti para que nuestros televidentes pudieran tener todo este conocimiento y de verdad tener ese uso responsable con la inteligencia artificial y con nuestros hijos, estar muy pendientes desde casa de todo lo que están haciendo. Eso es como la base de todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, Ulises, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y a ti también, Carlos. A ti, Ale, Ulises. Placer estar aquí. Gracias. Y a todos ustedes desde casa también les agradecemos la sintonía. No olviden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, tanto las del canal como también en Instagram en SM Positiva y a través de la línea de WhatsApp 305-449-3758. Ahí estamos súper pendientes de todas sus inquietudes, de todos los temas que ustedes quieran proponer para que trabajemos con nuestros expertos. No siendo más, por ahora les dejamos un gran abrazo.